Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Juan Pablo Monsalve y para mí es un placer poder compartir este espacio con ustedes para analizar, reflexionar y también informar de cómo la tecnología está impactando en nuestras vidas. Bienvenidos. Este es un programa auspiciado por Minsight de Indra Group. Tras el mes de la ciberseguridad, Chile enfrenta un escenario desafiante, ataques más frecuentes, amenazas más sofisticadas y una ley marco de ciberseguridad que exige nuevas responsabilidades a empresas, pymes y operadores críticos. La Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANSI, asume un rol clave en la coordinación público-privada y en la resiliencia digital del país. Hoy, en Impacto Tecnológico, analizamos cuán preparados estamos frente a este nuevo entorno de riesgo y qué tan cerca estamos de una verdadera cultura de ciberseguridad. Aquí comenzamos en Impacto Tecnológico y saludamos de inmediato a nuestros invitados. Está con nosotros Paulina Silva, quien es abogada especialista en tecnología y datos BitLoud, parte de FinTech. Gracias, Paulina, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Pedro Gallardo, quien es Senior Manager en Ciberseguridad de Minsight de Indra Group. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Bueno, quiero comenzar contigo, Paulina, y quiero comenzar preguntándote justamente por la normativa de ciberseguridad y esta entrada en vigencia a partir del 1 de marzo. Cuéntanos un poco cómo se ha ido implementando ya la ley, frente a qué estamos justamente teniendo las compañías, las corporaciones y todas las instituciones que tienen que aplicar la ley de ciberseguridad, los principales retos y desafíos de cara a estos primeros meses. Esta es una regulación que es parte, yo te diría, como de una oleada de regulaciones digitales o regulaciones tecnológicas. Es parte, no es de un paquete propiamente tal, pero está entrando en vigencia junto con la ley marco, con la ley de protección de datos, con la ley FinTech que entró en vigencia hace un par de años, con la ley de delitos informáticos. Esto ha significado que las empresas en el sector privado tengan que enfrentar como una ordenada de casa en general, donde su vida tecnológica está empezando a ser regulada. Está empezando a ser regulada en términos de ciberseguridad para que establezcan medidas técnicas y organizacionales de seguridad en aquellos escenarios donde tienen ya sea que cuidar los datos personales que tienen adentro o porque se requiere la continuidad operacional de estas empresas, ¿cierto? Que es lo que pasa desde la ley marco de ciberseguridad. Pero una característica interesante de la entrada en vigencia de esta ley marco de ciberseguridad es que ha obligado a las empresas a hacer que hablen los abogados con los técnicos. Claro. En el fondo, cuando una ley de sustrato tecnológico no puede cumplirse sino de un modo técnico, ¿cierto? Tenemos que tener esa conversación conjunta y en ese sentido es un desafío grande desde el compliance, si quieres, de las empresas, el poder hacer conversar estos dos mundos que no conversan generalmente y además generar una comunicación con el directorio que sea eficiente para poder entender qué es aquello que tengo que hacer para mantener mis sistemas seguros y por lo tanto cumplir con la ley. Paulina, tú planteas ya un escenario, una primera radiografía y quiero ir contigo, Pedro, justamente porque ¿cuáles han sido esos primeros desafíos que ya han tenido que enfrentar las empresas, pero también cuáles son los que vienen en el corto plazo y en el mediano plazo de cara justamente a ya la entrada totalmente en vigencia de esta normativa y también frente a lo que hablábamos al comienzo de este programa y es esta situación donde las amenazas en materia de ciberseguridad cada vez son más altas? Bueno, primero que todo, yo creo que la ley viene a robustecer la ciberseguridad en Chile. Es algo que los que trabajamos en ciberseguridad estábamos esperando hace bastante tiempo, pero ahí, bueno, esto conlleva también muchos desafíos. Hay organizaciones que ya están un poco maduras en todo lo que es ciberseguridad, instituciones financieras, pero yo creo que donde está el impacto, los desafíos más relevantes son en las pymes, las pequeñas o medianas empresas, donde ciberseguridad era un pedacito muy pequeño dentro de la organización. Ahora hay desafíos importantes. Por ejemplo, si es un operador de importancia vital, hay que tener un delegado de ciberseguridad ante la ANSI.
hay que hacer gestión de incidentes, notificar incidentes y reportar estos incidentes a la ANSI en plazos muy acotados. También hay que implementar algunas medidas como un sistema de gestión de seguridad de la información, que para los que trabajamos en ciberseguridad es algo muy cotidiano, por decirlo de una forma, pero para una organización pequeña a lo mejor es algo bastante complejo de implementar, porque lo que busca en el fondo es establecer procesos internos dentro de la organización, principalmente gatillando o tratando de abordar el tema del riesgo. Obviamente, y en este sentido, el riesgo de ciberseguridad, cómo poder gestionarlo, cómo poder mitigarlo para evitar posibles impactos adversos, no solamente en mi organización, sino que se puedan extrapolar a otras organizaciones, porque también tenemos que entender que mi organización no vive no es standalone, sino que convive en un ecosistema, presto servicio a otras organizaciones y a la vez otras organizaciones me prestan servicio a mí. Así que es muy importante hacer esta gestión para que obviamente la ciberseguridad se venga a potenciar y robustecer. Lo decíamos al comienzo del programa y tiene que ver justamente con la ANSI, ¿no? Y yo sé que muchas personas, muchos televidentes nos ven y preguntan ¿qué es la ANSI? ¿Cuáles son sus funciones? También cuál es el nivel de riesgo, por ejemplo, de amenazas que tiene Chile en materia de ciberseguridad. Bueno, esas preguntas se las trasladamos al protagonista de la noticia y es Daniel Álvarez, quien es justamente el director de esta institución que ha entrado en medio de esta ley de ciberseguridad también para hacer y verificar y apoyar todos estos procesos regulatorios. Pero veamos qué nos respondió Daniel Álvarez frente a estas preguntas. Hola Juan Pablo, gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, la Agencia Nacional de Ciberseguridad es un servicio público que tiene varias funciones, tiene más de 28 funciones establecidas en la ley, pero yo creo que las más relevantes para la audiencia tienen que ver con una capacidad que el Estado chileno no tenía, que es la capacidad de prevenir y responder incidentes de ciberseguridad. Hoy día, como nuestra vía digital ocurre mayoritariamente en nuestros teléfonos, en los servidores de las empresas, donde acumulamos mucha información y donde además realizamos una parte importante de nuestra vida cotidiana, adoptar medidas de seguridad que ayuden a prevenir incidentes, pero también adoptar las medidas para responder a un incidente en caso de que ocurra es crítico. Y hoy día la Agencia Nacional de Ciberseguridad esa es una de las principales funciones que desempeña. Pero adicionalmente tiene atribuciones para hacer campañas de socialización, de educación, de formación. Estamos trabajando fuertemente en la identificación de los perfiles profesionales, técnicos y especialistas que el país necesita para hacerse cargo de la ciberseguridad. Y también tiene facultades para determinar cuáles son las instituciones más sensibles para el país, tanto del sector público como del sector privado. En estos días terminamos el proceso de consulta pública del proceso de calificación de operadores de importancia vital, que era un paso muy importante que estaba establecido en la ley. Trabajamos sobre 5 sectores críticos del país: el sector eléctrico, telecomunicaciones, servicios de tecnologías de la información, banca, servicios financieros y la salud, más todos los órganos de la administración del Estado. Esa es otra de las funciones de la ley, en el fondo establecer las reglas que se tienen que cumplir en materia de ciberseguridad por estos organismos, pero también por otro tipo de instituciones. Y finalmente, simplemente para sintetizar, la agencia tiene la facultad eventualmente de fiscalizar y sancionar los incumplimientos de la ley. En ese sentido es muy parecido a una superintendencia y es una facultad que hasta el momento no nos ha tocado ejercer porque estamos promoviendo elevar los estándares a través del cumplimiento efectivo de las disposiciones de la ley antes de empezar a pensar en fiscalización o sanción. Uno de los aprendizajes de este año, ya la agencia ya trabajando 10 meses desde el 1 de enero del 2025, es que por primera vez tenemos información real sobre los riesgos y amenazas concretas que afectan al país. Antes, cuando teníamos una capacidad únicamente enfocada en el sector público, sabíamos de los incidentes que ocurrían en el sector público. En cambio, ahora tenemos información específica, concreta, sobre cuáles son los tipos de incidentes que ocurren en Chile, tanto en el sector público como en el sector privado. Con esa información nosotros hoy día tenemos conclusiones preliminares, por supuesto, y que nos ayudan a entender de mejor manera cuáles son las amenazas que enfrenta el país. Y hoy día te puedo decir que mayoritariamente tenemos compromisos de cuenta. ¿Qué significa esto? Que un usuario, una persona perdió su cuenta de usuario, su contraseña, y está divulgada en la dark web, está publicada en la deep web, se vendía en canales de Telegram, y eso significa vulnerabilidades potenciales de otro ciberataque, desde un phishing o un ransomware, hasta cuestiones más tradicionales como fraude, estafa, suplantación de identidad. Y esa es una de nuestras mayores amenazas en términos de masividad. La cantidad de incidentes reportados, al menos el 40% de ellos tiene que ver con compromiso de cuenta. Y la segunda amenaza que enfrentamos tiene que ver con, que es la más compleja, la más difícil de resolver, tiene que ver con ransomware.
Ransomware son virus que ingresan a organizaciones y junto con encriptar la información, de paquetizarla, le ponen una contraseña y hacen que las organizaciones no puedan acceder a esa información y no puedan ocuparla, y si quieren hacerlo tienen que pagar un rescate, de ahí el ransom. El problema del ransomware es que se pierde información, se pierde continuidad operacional, las empresas no pueden seguir funcionando, los servicios públicos se ven afectados en esto, y lo que hemos identificado a propósito de este diagnóstico es que hay medidas que las organizaciones pueden tomar para efectos de prevenir este tipo de cosas. Por ejemplo, el uso de doble factor de autenticación. Cuando una organización utiliza doble factor de autenticación, según algunos datos internacionales, puede reducir el riesgo desde un 80 hasta un 97%. Por lo tanto, parece ser una medida altamente efectiva para prevenir ese tipo de prácticas. Lo otro, el uso de gestor de contraseñas. Somos muy malos para recordar contraseñas, usualmente reciclamos contraseñas. Y el software de gestión lo que te permite es crear una sola gran contraseña, grande, robusta, y todas las demás el software te las genera de manera automática y tú no tienes que recordarlas. Si uno mezcla esas medidas también, uno puede incrementar el nivel de seguridad disminuyendo el riesgo. Por lo tanto, esas son medidas que nosotros hoy día estamos promoviendo a través de los 9 básicos de la ciberseguridad, que son cuestiones que debieran implementar desde una persona hasta una gran corporación, una gran empresa. Escuchábamos entonces a Daniel Álvarez, director de la ANSI, y ahí quiero preguntarte, Paulina, justamente por el rol y la importancia en la implementación de esta normativa de este ente regulador. La ANSI tiene un trabajo bien titánico que hacer, me imagino que como en todos los escenarios donde no solo hay una regulación que está en pañales o una regulación que está empezando a entrar en rodaje, sino que la agencia también está empezando a entrar en rodaje y los regulados por primera vez están siendo regulados. La agencia yo creo que ha enfrentado de una forma bien sensata la relación con sus regulados, ha generado conexiones bien cercanas, se ha concentrado mucho en capacitar, en explicar, en estar muy abierta a las preguntas, por lo menos lo digo desde la perspectiva de los gremios, de FinTech Chile. Y en ese rol yo siento que hay un desafío bien grande en poder ir avanzando en esta implementación de modo tal que el día de mañana termine cumpliendo el rol inicial que estaba llamada a cumplir, que no solo el monitoreo, sino el estimular el cumplimiento a través de la amenaza de la sanción. Entonces, es como estamos presenciando un baile muy inicial con quien va a ser, a través de los años, nuestra contraparte, ¿cierto? Estoy hablando desde la empresa. En esa relación yo siento que la ANSI ha tomado una perspectiva bien sabia, si quieres, claro, de cercanía. Ahora, nosotros terminamos de vivir hace 2 semanas atrás el proceso de consulta, que fue la primera relación oficial, si quieres, donde la ANSI sometió a consulta esta lista preliminar de operadores de importancia vital, de algunos, ¿cierto? Y donde las empresas pudieron o generar respuestas a esas consultas o generar objeciones particulares. Y esto en realidad estamos como todos debutando en esta relación. Creo que hasta el momento ha funcionado bien. Van a haber un montón de roces siempre porque sí sucede entre regulador y regulado, ¿cierto? Y creo que la ley creo que la ley genera como una base, claro, o los cimientos de una relación que puede armarse en forma bien adecuada. Lo dijiste tú, Paulina, es un baile que apenas comienza y vamos a estarle haciendo seguimiento. Nosotros hacemos la primera pausa aquí en Impacto Tecnológico. Ya volvemos. Este es un programa auspiciado por Indra Group. Seguimos en Impacto Tecnológico, hablamos de ciberseguridad, los desafíos justamente que tiene por delante el país, las empresas, la sociedad en general, con esta implementación de la Ley de Ciberseguridad que comenzó a regir el 1 de marzo de 2025. Hablábamos, Pedro, hace unos instantes y escuchábamos justamente también a Daniel Álvarez, quien es director de la ANSI, hablar de los riesgos que se han podido identificar justamente con la entrada en vigencia de la ley. ¿Tú cómo evalúas justamente estos temas que se han planteado, estas amenazas que se han podido identificar de una u otra manera? La ley también viene a
impulsar o a dar una visión mucho más clara de cuáles son esos puntos estratégicos que las corporaciones, las instituciones y el propio país tienen que estar vigilando todo el tiempo para evitar estos ciberataques? Sí, correcto. Bueno, ahí Daniel menciona dos amenazas bastante importantes, pero también no tenemos que pensar que solamente tenemos dos amenazas. Obviamente el phishing es una amenaza muy latente, una amenaza que le pega mucho al ciudadano, obviamente, sobre todo cuando hace alguna transacción hacia el sistema financiero o a través de los portales del sistema financiero. Ransomware también lo mencionó, que es algo muy relevante y que está siendo con un crecimiento o va teniendo un crecimiento bastante importante. Pero también hay otro tipo de amenaza. Hay amenazas, por ejemplo, que impiden que tu organización opere de manera permanente, gatillando alguna indisponibilidad de los servicios. Son ataques de denegación de servicios. ¿Estamos más preparados? Sí, porque hay tecnología asociada que también permite evitar que eso ocurra. Pero también hay amenazas que están directamente sobre las personas. O sea, yo siempre trato de mencionar y decirlo que si las personas somos clave en el proceso de ciberseguridad, porque podemos tener muchas medidas de seguridad a nivel tecnológico, firewall, antivirus, soluciones de protección de los dispositivos finales en computadores, pero basta con que un usuario haga clic en un link malicioso, de un correo malicioso, y toda esa seguridad se va abajo. O sea, por eso es muy importante también, para poder protegerse de esa amenaza del usuario, entre comillas, es que tenemos que estar haciendo campañas de sensibilización muy seguidas, claro, haciendo campañas, concientizando a las personas, capacitando a las personas, claro, sobre los temas de ciberseguridad y el riesgo que provoca y el impacto posible dentro de la misma organización. Yo no soy experto en temas normativos y por eso aprovecho que estás acá, Paulina, pero surge una inquietud y es esta visión de que cuando uno ve parte de la norma, la sanción más fácil de identificar es al que le hicieron el ataque, ¿no? Y no al que hizo el ataque, ¿no? Entonces se genera aquí un tema un poco contradictorio frente a que el responsable o el verdadero atacante pareciera que de una u otra manera, y me imagino que tiene que ver por las características de lo que es un ciberataque, queda en impunidad. ¿Cómo se puede leer esto desde el ámbito más normativo? Es súper interesante esa discusión porque en principio podría parecer contraintuitivo sancionar a la víctima, exacto, de un delito por haber sido víctima de un delito, ¿cierto? Pero en este sentido tenemos que mirarlo como desde la política económica, en el fondo, o desde un análisis económico de la legislación, pensando en que el modo de precaver o de evitar un daño, que es el daño asociado a los ciberataques, se ataca desde distintos lados. Y ahí tenemos que mirar a quién le está hablando el regulador. Y el regulador, cuando tipifica delitos informáticos, le está hablando a un potencial delincuente informático para desincentivar esa conducta. Pero por otro lado, dado que es tan buen negocio el delito informático, dado que es tan escalable y además que es eminentemente o es bien de la esencia un fenómeno internacional donde el adolescente de una casa de alguien en Macedonia, ¿cierto?, puede estar, desde su casa en Macedonia, puede estar desbaratando el sistema de pagos en Chile. Solamente hablarle al delincuente informático es súper ineficiente y es mucho más eficiente, por lo tanto, además, generar una regulación que le hable a la víctima y la obligue a cuidarse. Y uno podría decir, pero si es mi casa, entran y me roban el auto y los computadores, pero soy yo el que está afectado. Sin embargo, la razón por la cual se generan regulaciones de ciberseguridad que obligan a la víctima a cuidarse es porque o tiene datos personales, ¿cierto? O porque tiene bienes dentro de su casa que no son suyos, como los datos personales, o porque el país requiere la continuidad operacional de su empresa. Y por lo tanto, el funcionamiento no tiene tanto que ver con que te robaron algo, sino que se requiere que siga funcionando, que funcione la cadena de pagos, que las empresas tengan que las casas tengan agua y luz, etc. Y ahí viene la regulación de la Ley Marco de Ciberseguridad a generar estas obligaciones. Es porque es más eficiente. Y esto sobre todo cuando, digamos, la empresa es
una pyme, ¿no? Una pequeña y mediana empresa, en el sentido en que también para ellas es mucho más complejo todas las implementaciones normativas y todo esto de cara a lo que puede generar un costo adicional y todos estos temas. Pero justamente sobre esto le preguntamos a Daniel Álvarez, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile, de que en la ley marco de ciberseguridad, ¿qué tipo de apoyo brindaría la ANSSI, por ejemplo, a las organizaciones, especialmente a las más pequeñas, a aquellas que operan como organismos de interés vital para facilitar el cumplimiento normativo y el reporte de incidentes? Esto fue lo que nos dijo Daniel Álvarez. Hoy día la ley establece para todas las empresas o servicios públicos, no importando el tamaño, una obligación genérica de reportar incidentes de ciberseguridad, que es una obligación que no es difícil de cumplir. Hoy día la plataforma de reporte de incidentes es bastante intuitiva, es fácil de usar, solo requiere tener una clave única y un segundo factor de autenticación, y la forma de reportar incidentes también es sencilla. Por lo tanto, no se requieren de muchos incentivos. Lo que nosotros sí estamos haciendo cursos, vamos a ofrecer un curso certificado de reporte de incidentes, de manera tal de que los profesionales, técnicos y especialistas en ciberseguridad puedan acreditar que tienen esa competencia, que es algo útil para la comunidad. Pero adicionalmente, la ley establece que cada vez que la agencia dicta una medida de seguridad que sea obligatoria, por ejemplo, y que vaya a afectar a pequeña y mediana empresa, tenemos que hacer medidas diferenciadas. Y una de las cosas que estamos haciendo fuertemente hoy día, sin entrar en esa dimensión de las medidas obligatorias, es promover comportamientos básicos. Los 9 básicos de la ciberseguridad lo que hacen es que identifican las 9 medidas que cualquier organización, pequeña, mediana, grande o corporativa, tiene que necesariamente adoptar. Muchas de esas medidas no requieren de inversión tecnológica. El doble factor de autenticación, por ejemplo, hoy día es gratis. El gestor de contraseñas, la segmentación de redes, disminuir privilegios a las cuentas de administración. Son cuestiones técnicas, pero que logran reducir de manera bastante importante el riesgo. Y por lo tanto, nosotros vamos a lanzar prontamente guías prácticas, documentos técnicos que ayuden a las organizaciones a autoasesorarse en materia de ciberseguridad, de manera tal de ir cerrando esas brechas que tenemos en los distintos sectores. Y adicionalmente, para aquellos que estén en la cadena de suministro de OIV, una vez que termine todo el proceso de declaración de esta empresa, lo que esperamos es poder empezar a sacar normativas especiales, diferenciadas según tamaño, para efectos de que tengan claridad respecto a cuáles son las medidas que tienen que adoptar para el cumplimiento efectivo de la ley. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la entrevista, y quedamos a tu disposición para cualquier cosa. Y los invito a visitar el sitio ansi.gov.cl. Un agradecimiento para Daniel Álvarez, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, por acompañarnos en el programa y darnos también su visión sobre estos temas. Pedro, preguntarte cuáles son esos puntos claves que tienen que identificar rápidamente las organizaciones de cara a poder implementar la normativa, poder hacer este proceso que estamos viviendo de transición a nivel corporativo y institucional y de organizaciones con todo esto. Hablabas tú y lo decía también Daniel, el tema de la sensibilidad, de educar, de alfabetizar de alguna manera a las personas que hacen parte de las organizaciones. Bueno, lo primero que todo que tiene que hacer cualquier organización es verificar que hayan sido definidas o designadas como OIV, que son operadores de importancia vital. Eso es paso 1. Después ya vendrán otras obligaciones, un poco ya las había mencionado, de definir un delegado, pero también es muy importante definir la brecha que hay con respecto al cumplimiento de esta ley marco de ciberseguridad. Para eso hay metodología y algunos procesos consultivos o que puede hacer la misma organización para ver su nivel de madurez respecto de la norma o en este caso de la ley marco de ciberseguridad. Saber qué tengo, qué no tengo, qué falencias tengo y obviamente de acuerdo a eso definir un plan, definir un roadmap de implementación de la ley marco. Hay algunas estimaciones que dependiendo del nivel de madurez que tienen las organizaciones, si parten de cero, podrían tomar alrededor de 8 meses en poder implementar desde un delegado hasta hacer algunos procesos como gestión de riesgo, poder definir un proceso formal de gestión de incidencia, de reportar, de implementar el proceso de sistema de gestión de seguridad de la información. Exacto, Pedro. Y quiero preguntarte, Paulina, ¿cuáles son esos próximos hitos regulatorios que vienen y también que puedan generarse como oportunidades en una colaboración público-privada? Yo pensaría que ahora vamos a concentrar toda nuestra atención en el proceso de designación de operadores de importancia vital. Los operadores de importancia vital son el grupo más regulado de la ley. Y la designación de esos operadores de importancia vital responde a criterios que están tanto en la ley como en el reglamento. Lo que sucedió hace 37 días atrás, más o menos, fue que se designó una primera lista provisoria,
de operadores de importancia vital a cierto grupo de empresas. Esto generó observaciones que deberían, yo entiendo, generar cada una de estas observaciones una respuesta de la ANSI de eres o no eres operador de importancia vital, y se va a dictar una lista definitiva de operadores de importancia vital para los grupos que se incluyeron en la primera lista. Claro. Esto van a haber distintas oleadas de distintos grupos, ¿cierto? Y por lo tanto, terminadas que sean esas oleadas, y no sé si se va a judicializar mucho el tema, espero que no, pero de la forma en que debería decantar esto es que eventualmente de aquí al próximo año todos sepamos quiénes son operadores de importancia vital y quiénes no, sin olvidar que existe un buen número de instituciones que son la mayoría, ¿cierto?, que son servicios esenciales. No todas las empresas, no cualquier empresa está regulada por la Ley Marco de Ciberseguridad. Solo los servicios esenciales, y dentro de los servicios esenciales los más regulados, y a los que además les sale más caro incumplir, porque las multas son el doble, o pueden llegar al doble para los operadores de importancia vital, son este otro grupo. Los próximos pasos tienen que ver con la designación de este grupo de metaregulados, si es que quieres. Perfecto. Es Paulina Silva, abogada especialista en tecnología y datos, BitLoud para FinTech, o parte de FinTech Chile. Gracias, Paulina, por habernos acompañado en este capítulo de Impacto ti, un placer. También agradecemos a Pedro Gallardo, quien es Senior Manager de Ciberseguridad de Minsait. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Y bueno, una reflexión final. Yo creo que esto viene a aportar, más que hacer un impedimento para el cumplimiento o para, obviamente, en pos de la ciberseguridad que todos queremos que salga robustecida. Muchas gracias, Pedro. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este capítulo de Impacto Tecnológico. Recuerden que muchas veces la tecnología no la vemos, pero sí nos impacta. Hasta pronto. Este fue un programa auspiciado por Minsait de Indra Group.